Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y además jefe de esta fracción parlamentaria. Voy a iniciar presentándoles, obviamente bienvenido a Primera Página, gracias por madrugar con nosotros este viernes. Le voy a presentar un titular el día de hoy de últimas noticias que tiene que ver con lo hecho el día de ayer por la bancada oficialista ante el Tribunal Supremo de Justicia y titula: Gran Polo Patriótico pidió al Tribunal Supremo de Justicia declarar fuera de la ley a la Asamblea Nacional. Solicitan al Poder Judicial que se declare la inconstitucionalidad del Parlamento recién instalado hace solamente unos días. Su opinión sobre esta denuncia. Desde la bancada de oposición pues se asegura que no han incurrido en desacato. ¿Cuál es la posición de Héctor Rodríguez? Primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Más que la bancada oficialista, el bloque de la patria, el bloque bolivariano. Y bueno, hemos arrancado una semana que empiezan a caerse las caretas, ¿no? Tuvimos una elección donde una posición política, una opción política se presentaba como los líderes del cambio, y la primera semana de Asamblea Nacional ha sido todo lo contrario. Primero eligiendo una directiva que representa todo lo contrario a lo afirmativo venezolano, que simboliza todo lo negativo de la política venezolana, que simboliza la Cuarta República, el pacto de punto fijo, los desaparecidos, la población flotante, la privatización de PDVSA, el Caracazo. Personifica todo lo que los venezolanos, incluso gente que votó por la oposición, rechazamos, y es lamentable, ¿no? Que nos debe llamar a la reflexión. Segundo, con una agenda altamente golpista, como han sido históricamente, desconociendo los resultados electorales cuando no les favorece, lo que pasó en el golpe de Estado del 2002, desconociendo los poderes y ahora desconociendo un poder. Nosotros apenas observamos los resultados electorales, reconocimos todos los resultados electorales. Y luego se presentaron unas pruebas, creo que suficientemente contundentes, de las que la oposición no quiere hablar, la grabación de la directora de despacho del gobernador de Amazonas, donde decía cómo compró votos. Creo que es una prueba suficientemente contundente, y por eso fuimos al Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que juzga los delitos electorales. Pero se está desconociendo el Consejo Nacional Electoral, porque ya se impugnación, no, ya los candidatos están el CNE da un resultado, luego se presenta una prueba sobre un delito electoral que no la quieren discutir, una prueba contundente, y el Tribunal Supremo de Justicia dice en una cautelar: no ejecuten esta decisión hasta que evaluemos bien esta prueba, porque la prueba es indiscutiblemente contundente. Está la directora de despacho del gobernador de Amazonas diciendo que ella compró votos. Eso invalida, por supuesto, la elección, y por eso nosotros estamos pidiendo una investigación en el órgano correspondiente, que es el órgano judicial. El Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia en función de eso, diciendo: aguanten los diputados de Amazonas, y da un mandato, es un poder público, da un mandato. Y bueno, el poder legislativo arranca su periodo. Primero arrancó en la primera sesión violando el reglamento. El reglamento dice que la primera sesión es para la instalación de la sesión, para la instalación de las autoridades y para el discurso de orden de la autoridad. Ahora, por los problemas internos de la bancada, de las fricciones de la oposición, trataron de meter un derecho de palabra que no corresponde reglamentariamente, que está prohibido reglamentariamente, y luego en la segunda sesión violan también la ley, la Constitución, desconociendo, desacatando una orden de un poder público. ¿Por qué se retira ese día la bancada del oficialismo? Para no validar la violación de un reglamento. Nosotros se lo informamos, lo pedimos que constara en acto. Ustedes están violando el reglamento, arrancan de una forma muy negativa, y bueno, luego en la segunda sesión arrancan desacatando una decisión. Por eso el día de ayer el bloque de la patria fue al Tribunal Supremo de Justicia a pedir una decisión por el desacato que está haciendo las autoridades de la Asamblea Nacional. Estamos diciendo: mientras ustedes estén desacatando una instrucción de un poder público, ustedes están generando que los actos que genera esta Asamblea Nacional sean nulos. Y luego, bueno, vemos al presidente de la Asamblea Nacional en una actitud fascista, golpista. Ellos fueron en las campañas diciendo: no, vamos a gobernar para todos, vamos a gobernar por los chavistas. Bueno, pero no soportan ni la mirada de Chávez y Bolívar. Ahorita escuchaba el dirigente de oposición que me antecedió en este programa diciendo: no, Bolívar no es importante. No, claro que Bolívar es importante, es muy importante para los patriotas, es muy importante para los bolivarianos, es lamentable. Y bueno, es la muestra de que ellos son las fricciones de lo antibolivariano, de lo antivenezolano, de lo antipatriota. Y bueno, mientras ellos siguen en esa agenda política de querer tumbar
a un presidente de querer desconocer los poderes públicos, esa actitud golpista, esa actitud violenta. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros veíamos cómo esta semana el presidente Nicolás Maduro nombraba un nuevo gobierno, presenta la necesidad de decretar la emergencia económica para seguir avanzando. Venezuela tiene una gran dificultad. En estos 2 últimos años ha bajado en un 70% los ingresos petroleros. Y a pesar de esa gran dificultad, hemos visto un presidente que ha hecho un inmenso esfuerzo para no detener la política social. Llegamos a construir 1 millón de viviendas, llegamos a 3 millones de pensionados. Y ahora vemos a una oposición demagógica diciendo que ellos van a trabajar por las viviendas. No. Durante el periodo anterior siempre negaron los recursos para la misión vivienda. Hablaban de la misión maqueta, hablaban de que eso es mucho gasto social. Siempre negaron los recursos para las pensiones. Precisamente el tema económico es prioridad para los venezolanos, según los principales estudios de opinión. Es uno de los principales problemas, además de la inseguridad. El día de hoy, precisamente el tema de la emergencia económica que fue colocado sobre la mesa por el presidente Nicolás Maduro es titular en el diario 2001 y dice: emergencia económica llegará el próximo 12 de enero al Parlamento. El presidente Nicolás Maduro espera que se reciba el respaldo incluso de la bancada de la MUD y que además hace referencia al tema del retiro de los cuadros de Bolívar y de Chávez del Parlamento. Pero no es una contradicción que el presidente de la República pida el avalo, en este caso, de la Mesa de la Unidad, cuando ayer el diputado Pedro Carreño asegura que la Asamblea Nacional es un ente ilegal. Nosotros aspiramos que las bancadas, las fricciones de la oposición en la Asamblea Nacional rectifiquen su comportamiento y dejen de tratar de utilizar la Asamblea Nacional para golpear al resto de los poderes. ¿Cómo arranca el Parlamento Adeco Burgués diciendo: vamos a tumbar el gobierno en 6 meses y desconocemos el poder legislativo? ¿Qué le estamos diciendo nosotros? No creemos que esa sea la agenda de los venezolanos, depongan su actitud golpista, no creemos que para eso lo eligieron los venezolanos. Nosotros proponemos una agenda económica, proponemos una agenda social y vamos a estar ahí insistentemente defendiendo a los venezolanos. La bancada del bloque de la patria... Pero si el presidente se la va a presentar, entonces reconoce a la actual directiva de la Asamblea Nacional. Nosotros reconocemos la Asamblea Nacional, lo que decimos es que ese acto de desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia anula sus actos y se los dijimos ese día, están cometiendo un gran error. Aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y ustedes, por estar permanentemente en el juego político y no defendiendo a los venezolanos, están anulando los actos de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos ido al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie y aspiramos que la Asamblea Nacional rectifique como arrancaron. Arrancaron muy mal. Prometieron cambio, prometieron defender a los venezolanos y arrancaron violando las leyes, desconociendo a los poderes públicos, poniéndose de espalda al pueblo venezolano. Ya llevamos toda una semana perdida de trabajo, lamentablemente, porque no hemos discutido los temas que necesitan los venezolanos. Cuando el presidente desde los primeros días está diciendo: esta es la agenda económica, esta es la agenda social, y en vez de acompañar al presidente, en vez de decirle el poder, ¿qué debería hacer una Asamblea Nacional responsable? Decir: presidente, nos ponemos a la orden de usted. Presidente, ¿cómo levantamos la productividad del país? Presidente, ¿cómo lo podemos ayudar? No, lo que están es diciendo: no, lo vamos a tumbar, presidente. No, presidente, desconocemos el Tribunal Supremo de Justicia con su actitud arrogante, con su actitud fascista. Lo que están es pendiente de sacar, porque no soportan la mirada de Bolívar, no soportan la mirada de Chávez. No ha habido una sola reunión, no ha habido una sola discusión, no ha habido una sola reflexión sobre los problemas cotidianos de la gente, una sola reflexión de cómo podemos desde el Poder Legislativo ayudar al presidente en un momento donde los precios petroleros han bajado contundentemente. ¿Cómo ayudamos al presidente a construir más viviendas? ¿Cómo ayudamos al presidente a entregar más pensiones? ¿Cómo ayudamos al presidente a mejorar la educación? Yo creo que ese es el papel de la Asamblea Nacional y es un poco lo que están esperando los venezolanos y las venezolanas. Y el bloque de la patria va a estar ahí para defender al pueblo de Venezuela. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que me dé su opinión de por qué no se han escogido estas comisiones y las razones de por qué los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela no van a aceptar las presidencias de algunas que le corresponderían. Estamos conversando con Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela.